Hola a todos, los saludo nuevamente en esta oportunidad para presentar mi ponencia sobre uno de los proyectos de alcance regional que realiza la comunidad GeoGebra latinoamericana. Específicamente me voy a referir al proyecto GeoGebra Mapuche. Para ello vamos a ir abordando esta presentación en 4 momentos, comenzando por una presentación de qué es el proyecto, a qué se refiere, cuáles son sus objetivos. En segundo lugar, cuál es la perspectiva de trabajo con la cual se asume este proyecto. En tercer lugar, voy a tratar de responder una pregunta que quizás genere el interés de ustedes, quienes están escuchando esta ponencia, y es cómo traducir GeoGebra. Sabemos que GeoGebra está traducido a muchos idiomas, pero quizás no sabemos si es fácil, si es complicado, si es sencillo hacerlo o no. En esa tercera parte voy a abordar esa pregunta y finalmente voy a abordar la manera en que el grupo está realizando este proyecto, en definitiva la traducción de GeoGebra al idioma mapudungun. Así que comencemos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el proyecto GeoGebra Mapuche? Entonces, en el año 2018, un grupo de profesores chilenos comenzaron a organizarse para desarrollar, y esto es muy importante, el primer proyecto de carácter intercultural, perdón, relacionado con GeoGebra en la región. Entonces, la idea inicial fue traducir el software de GeoGebra con sus comandos, con sus herramientas, por ejemplo, polígono, recta, paralela, etcétera, traducir todo ese software, ¿cierto?, al mapudungun. Y el mapudungun corresponde al idioma del pueblo originario más grande de Chile, que es el pueblo mapuche. ¿Okay? Entonces, la idea inicial era traducir GeoGebra, el software, al lenguaje, al idioma del pueblo mapuche, es decir, al mapudungun. Por lo tanto, al realizar este proyecto nos planteamos el siguiente objetivo, que es aprovechar las ventajas del software libre, algo muy importante, por ejemplo, para poder realizar la traducción, para reivindicar el conocimiento del pueblo mapuche, específicamente el conocimiento matemático, al establecer una relación intercultural con GeoGebra, el software de matemática dinámica más difundido hasta el momento. Entonces la idea es hacer esta traducción, ¿cierto?, para poder rescatar esos saberes de esta cultura del pueblo mapuche, aprovechando el potencial que tiene GeoGebra al ser un software libre y al ser un software muy bien hecho, ¿cierto? Y es el software de matemática dinámica más difundido en la actualidad y más utilizado. Bueno, ¿de qué manera asumimos este trabajo? Y a esto se refiere la perspectiva intercultural de trabajo que asumimos. En primer lugar, cuando nos referimos a las matemáticas, eh, asumimos que las matemáticas que representa, por ejemplo, GeoGebra, que son las matemáticas de una cultura occidental, son distintas de las matemáticas que ha desarrollado en su historia el pueblo mapuche. Entonces no podíamos hacer simplemente una traducción literal de, por ejemplo, el término recta en español al término, si es que existe además el término recta, en mapudungun. No era así de inmediato. Entonces necesitábamos entender cómo podíamos hacerlo. Y aquí nos ayudó mucho esta cita de la doctora Pilar Peña, en donde nos propone una manera de hacer este tipo de trabajos cuando se ven involucrados dos culturas distintas. En definitiva, para este proyecto se adoptó una perspectiva intercultural de trabajo para la traducción de GeoGebra al mapudungun, la cual busca, y aquí cito a Pilar, producir un diálogo entre las culturas con el objeto de aprender y reconstituirnos a partir de la pluralidad epistemológica de los diversos sistemas de conocimiento que coexisten en nuestra sociedad. Entonces acá varios puntos importantes. Voy a partir por esta última frase. Dice, de los diversos conocimientos que coexisten en nuestra sociedad. Aquí hay un reconocimiento en que en nuestras sociedades existen muchas culturas que viven, ¿cierto?, que coexisten en nuestras sociedades, en nuestros distintos países. En el caso de Chile, por ejemplo, están las personas del pueblo mapuche viviendo, ¿cierto?, en el territorio chileno, que antes correspondía al territorio mapuche, van a escuelas donde los niños asisten a clases, los niños mapuche asisten a clases con niños que no conocen la cultura mapuche, por ejemplo, que pertenecen más a una cultura occidental. Y eso, así viven, así coexisten y funciona en la sociedad, ¿ok?
Entonces, eso es importante reconocer. Podemos vivir en una sociedad en donde coexistan más de una cultura. Ahora, otro aspecto importante es reconocer que cada una de esas culturas, ¿cierto? Construye conocimiento que es válido, ¿cierto? Para su cultura. Ahora, puede que el conocimiento que sea válido para la cultura mapuche no sea válido para la cultura occidental, pero ahí están los procesos de negociación y esta coexistencia, ¿cierto? Que viven estas culturas en nuestras sociedades. Entonces, dos aspectos bastante importantes respecto de esta perspectiva es reconocer la pluralidad epistemológica y que cada una de estas culturas construye conocimiento válido y que además ya están coexistiendo de manera natural en nuestras sociedades actuales. Por lo tanto, y a la luz de esta perspectiva intercultural de trabajo, en este proyecto GeoGebra Mapuche no buscamos una mera traducción, esa traducción literal, ¿cierto? Al mapudungún de las frases y palabras relacionadas con GeoGebra, sino que tenemos el objetivo de encontrar un punto de encuentro y de entendimiento entre ambas culturas expresados a través de las palabras. ¿Okay? Ahora, para entender un poquito mejor a qué nos referimos con este objetivo, lo vamos a ir abordando en la tercera parte. Bueno, ahora, para entrar de lleno en los aspectos un poquito más técnicos de GeoGebra y de cómo traducirlo. Entonces, actualmente existen 90 proyectos de traducción de GeoGebra, ¿okay? Es decir, 90 idiomas distintos en los cuales GeoGebra ya está traducido o se está traduciendo. Algunos ejemplos de ellos son el Esperanto. A mí me encanta poner este ejemplo de los primeros porque el Esperanto no es una lengua que sea oficial, por ejemplo, en algún país o en alguna región. Sin embargo, hay personas de la comunidad GeoGebra que les gusta el Esperanto, que saben Esperanto y quieren traducir GeoGebra al Esperanto. Y dado que GeoGebra es un software libre y además la comunidad GeoGebra es una comunidad abierta, entonces cualquier inquietud y cualquier proyecto de los miembros de la comunidad se consideran como válidos, ¿cierto? Como importantes y se les da el espacio para que lo puedan hacer. Incluso para traducirlo en una lengua que no sea oficial y que no se use tanto, como por ejemplo el Esperanto. Otras lenguas, por ejemplo, el gaélico o irlandés. Bueno, esta lengua, por ejemplo, no es oficial en Irlanda. Según entiendo, la lengua oficial es el inglés. Sin embargo, una gran parte de la población habla gaélico, habla irlandés. Entonces, los profesores de Irlanda, miembros de la comunidad GeoGebra, dijeron, bueno, vamos a traducirlo a nuestro idioma propio, ¿cierto? No al inglés, sino que al gaélico. Y así tenemos el mismo caso del catalán, vietnamita, el hebreo, español de España, español internacional, el portugués de Brasil, portugués de Portugal. Por ejemplo, estos casos los puse porque me parece que es muy interesante destacar que si bien hablamos el mismo idioma, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, tenemos nuestras ciertas particularidades. Un caso muy concreto. En España, ellos utilizan la palabra clica o clicar, ¿cierto? Que se refiere a dar clic. Cuando uno está trabajando con GeoGebra, por ejemplo, doy una instrucción y digo, da clic en la herramienta puntos. En España, ellos pondrían clica en la herramienta puntos. Bueno, se dan cuenta que esa diferencia de solo un término puede incluso involucrarse en el significado de la instrucción que estamos dando. En Latinoamérica, yo hasta el momento no conozco ningún país que utilice la palabra clica de manera así muy difundida, sino que usualmente decimos da clic en, o aquí en México dicen apachurra el botón, etcétera, etcétera. Entonces, en GeoGebra, como les digo, como es un software libre y una comunidad abierta, entonces incluso caben la posibilidad de hacer la traducción de GeoGebra al mismo idioma, pero considerando que son de regiones distintas, de países distintos, como pasa con el español de España, el español que utilizamos en Latinoamérica, y el portugués de Brasil, y el portugués de Portugal. Y como les digo, son 90, así que hay muchos más proyectos de traducción. A continuación les quiero mostrar el sitio web de GeoGebra, donde está el registro de cada uno de estos 90 proyectos de traducción que se realizan. Ahora,
una cosa muy importante que no les mencioné cuando les mostraba estos ejemplos es que no es necesario que queramos traducir GeoGebra a un idioma oficial, como el español, el inglés, el francés. También podemos hacerlo a traducir GeoGebra a idiomas que no sean reconocidos como oficiales por ningún país, como lo son, por ejemplo, el catalán, el valenciano, el mapudungún. Por ejemplo, acá en México tenemos el náhuatl, en Centroamérica, por ejemplo, está el maya, ¿cierto? Entonces, a- eh, podemos hacer la traducción de GeoGebra a todos esos idiomas, no importando que no sean reconocidos como oficial por ningún país, por ejemplo, ninguna nación. El único requisito es que miembros de la comunidad GeoGebra sepan de ese idioma, ¿cierto? Para poder traducirlo y quieran hacerlo y tengan ganas de hacerlo. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, está el registro, el resumen de todos los idiomas en los cuales, todos los proyectos de traducción de GeoGebra, los cuales se está traduciendo. Por ejemplo, arábico, vasco, catalán, como le decía, chino, hay tres chinos, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, si nos vamos acá, italiano, japonés, lituano, hay algunos que incluso no sé pronunciar, ahí está el mapudungún, por ejemplo, noruego, etcétera, 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 etcétera. Entonces, y estos numeritos es el porcentaje de avance que se tiene en la traducción de cada una de los tipos o de las áreas de traducción, las cuales están acá. Por ejemplo, en primer lugar, las aplicaciones. ¿Cierto? Sabemos que GeoGebra tiene aplicaciones para celular, entonces ahí las traducimos. Los comandos o herramientas que tiene GeoGebra en su versión de escritorio, en su versión web, el sitio web, por ejemplo, ¿cierto? El homepage. Tenemos los grupos y los editores de actividades y de libros, es decir, los recursos de autor de GeoGebra también se pueden traducir. Las descripciones de las aplicaciones en cada una de estas tiendas de aplicaciones, ya sea Google Play o App Store, y cada uno de los tutoriales que se van haciendo en GeoGebra. Entonces, todo eso es lo que se puede traducir cuando uno comienza un proyecto de traducción de GeoGebra. Entonces, no es solo el software, ¿cierto? Es la página web, son sus aplicaciones, el software propiamente tal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que podemos traducir, como les decía, es el software y sus aplicaciones, los comandos, las herramientas de autor, la descripción en las tiendas de aplicaciones, los tutoriales. Entonces, tenemos la pregunta, ¿por dónde comenzar? Al principio nosotros nos habíamos propuesto traducir el software, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora conocíamos que podíamos hacer la traducción de todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde comenzar? Y ya en la cuarta parte y final de esta presentación, entonces les cuento cómo fuimos haciendo la traducción propiamente tal de GeoGebra al Mapudungun. En primera instancia se decidió comenzar por la traducción del sitio web y no por la traducción del software, ya que al traducir el sitio web, nosotros consideramos que es un área que nos permite visibilizar los resultados del proyecto a corto plazo, en comparación con la traducción de las herramientas matemáticas del software. ¿Por qué? Si queremos traducir los conceptos matemáticos, por ejemplo, las nociones matemáticas, como le decía, perpendicularidad, recta, punto, circunferencia, etcétera, y si queremos hacerlo al mapudungún del español, al mapudungún, entonces tenemos que considerar primero que la cultura mapuche no es igual que la cultura occidental, eso tiene que ver con su cosmovisión, y en consecuencia sus matemáticas no necesariamente van a ser las mismas. Entonces nosotros nos dimos cuenta, luego de estar haciendo estudios, que justamente la matemática mapuche es distinta de la matemática occidental. Entonces no podemos hacer esa traducción literal de los conceptos en todos los casos. Por lo tanto, necesitamos hacer un trabajo mucho más profundo que nos llevará mucho más tiempo, o que nos va a llevar mucho más tiempo de ir haciendo este diálogo intercultural entre lo que se refiere a las matemáticas mapuches y las matemáticas occidental representadas por el software GeoGebra. Por lo tanto, como es un trabajo que quizá todavía no contamos con todos los recursos humanos para poder trabajar en ello, dijimos, bueno, vamos a empezar por algo que nos pueda dar visibilidad a corto plazo. Y nos decantamos por la traducción del sitio web.
Entonces armamos una estrategia de trabajo en una hoja de cálculo cualquiera. Entonces, tomamos todas las líneas de traducción que se deben realizar. Por ejemplo, para el sitio web eran alrededor de 600 o 700. ¿Ok? Entonces, hay un sistema en GeoGebra donde se hace en la traducción en línea. Sin embargo, de todo el grupo, solo uno de los miembros es uno de las personas del equipo del proyecto GeoGebra Mapuche, solo uno es miembro del Instituto GeoGebra Internacional, por lo tanto, solo uno tiene acceso a hacer la traducción en el sistema de GeoGebra. Por lo tanto, lo que se decidió es descargué todos los comandos de traducción asociados al sitio web y los organicé en esta hoja de cálculo, en donde aquí les puse una numeración, los ordené por su categoría, hay un código, ¿cierto? Un código HTML que algunas veces ayuda para entender a qué se refiere el mensaje o la frase, y luego cuál es la frase en español. Entonces, lo que hicimos fue, a continuación, poner una columna para hacer la traducción al mapudungún. Recordemos que no es una traducción literal, ¿cierto? Y dado que no es una traducción literal, luego poníamos la interpretación en español. Ahora, esto puede sonar un poco circular, ¿cierto? Porque partimos del español y luego hacemos la traducción al mapudungún, pero luego hay que hacer una interpretación al español. A continuación, con los ejemplos, les voy a explicar de qué se trata. El grupo está constituido por dos profesoras que ellas pertenecen a la comunidad mapuche, la profesora Lidia y la profesora Gloria. Ellas, además de hablar mapudungún, ellas son profesoras y trabajan en colegios donde hay niños mapuches y niños que no son de la comunidad mapuche. Entonces, son profesoras con mucha experiencia. Además, participan también del proyecto el profesor Eduardo y el profesor Osvaldo. Ellos son académicos, ¿cierto? Son además profesores de matemática que trabajan en distintas universidades de Santiago, de la capital de Chile. Cabe destacar, la profesora Lidia y la profesora Gloria, ellas son de una región al sur de Chile, y el profesor Osvaldo y el profesor Eduardo, ellos viven en la capital, en Santiago. Y un servidor, Sergio, que yo me encargo de hacer los nexos entre el Instituto GeoGebra Internacional y lo que hacemos en el proyecto GeoGebra Mapuche. Entonces, como les comentaba, la profesora Lidia y la profesora Gloria pertenecen al pueblo mapuche, el profesor Eduardo y el profesor Osvaldo pertenecen a esta cultura occidental. No obstante, ¿cierto? Tienen la preocupación por reconocer y reivindicar al pueblo mapuche y sus conocimientos, y en mi caso lo que hago es también, suscribo todos estos intereses, y mi rol específico en el proyecto es hacer la articulación entre el Instituto GeoGebra Internacional y el proyecto GeoGebra Mapuche, y también hacer las traducciones, recoger los aportes que han hecho el resto del grupo y subirlas al sistema de GeoGebra. Entonces, ¿cómo es el proceso de traducción de GeoGebra al mapudungún? En primer lugar, como les decía, descargué todas las frases en español de GeoGebra a traducir, ¿cierto? Las fui ordenando en esta hoja de cálculo que les mostré hace un momento, y se organizan, el resto del grupo se organizaron en parejas de trabajo. Lidia trabajaba con Eduardo y Gloria con Osvaldo para hacer la traducción de las frases en español de GeoGebra al mapudungún. Entonces aquí el trabajo era muy interesante porque, por ejemplo, como las frases vienen sin contexto, ¿cierto? Uno a veces no entiende a qué se refieren, aunque estén en español, porque uno no está viendo el sitio web, por ejemplo, sino que está viendo solo la frase. Entonces, en esa parte, Eduardo y Osvaldo, por ejemplo, ayudaban mucho a darle contexto a la frase, y de esa manera Lidia y Gloria podían darle una mejor interpretación a la traducción que ellas estaban proponiendo en mapudungún. A continuación, cuando ya tenían la frase en mapudungún, lo que hacían era su interpretación en español, para que nosotros pudiéramos entender, porque, por ejemplo, ni Eduardo, ni Osvaldo, ni yo hablamos mapudungún. Entonces, de esa manera, cuando ellas nos daban la interpretación de la frase en mapudungún en español, nosotros podíamos entender el sentido de la frase. Finalmente, se elaboraba la hoja de cálculo para que el resto del equipo realice la traducción, y finalmente, el tercer paso es subir las frases en mapudungún al sistema de GeoGebra. ¿Okay? Entonces, primero se descargaron todas las frases, luego también se elaboraron las hojas de cálculo para hacer la traducción, ¿cierto?
por parejas, luego Lidia y Eduardo y Gloria y Osvaldo, entonces hacían la traducción de las frases en español al mapudungún y luego la interpretación de las frases del mapudungún al español, y yo luego tomaba esas frases y las subía al sistema de GeoGebra. Entonces, algunos ejemplos. Aquí tenemos en español, ¿cierto? Este es un resumen de la tabla. En español tenemos la palabra inicio. ¿A qué se refiere el inicio? Al home del sitio web de GeoGebra. Entonces puede ser este, por ejemplo, el home, el inicio. En mapudungún sería Jitun Meusugu. Sin embargo, su traducción no es literal, ¿cierto? No existe una palabra que sea inicio específicamente, o quizás si existe, necesita en el lenguaje del pueblo mapuche, es decir, el mapudungún, se necesita referirse a un contexto. Siempre se necesita referirse a algún contexto. Entonces no puede ser inicio solo, la palabra inicio sola, sino que necesita referirse a algún contexto. De esta manera, la frase en mapudungún, Jitun Meusugu, que traduce la palabra inicio, que se refiere al home del sitio web de GeoGebra, su interpretación en español sería donde se inicia algo. ¿Ok? Como les digo, no existe una traducción literal, sobre todo porque en el mapudungún se necesita un contexto cuando estamos hablando. Otro ejemplo, el perfil. ¿A qué perfil nos referimos? Ah, está el perfil que yo me creo, por ejemplo, en GeoGebra, ¿cierto? En mapudungún, la traducción sería Tañi Pejel Jequén. Sin embargo, no es una traducción literal, ¿cierto? Su interpretación sería ¿cómo me ven los otros? Entonces, esa fue la manera que encontró la profesora Lidia y Gloria para referirse al concepto de perfil en un sitio web. Por ejemplo, esto también podría aplicar si me quiero referir al perfil de Facebook, a mi perfil de Facebook, a mi perfil de cualquier red social. Y un último ejemplo es, por ejemplo, esta frase, esta página fue movida. ¿A qué se refiere? Cuando en GeoGebra estamos buscando algún recurso, ingresamos a alguna página, pero en realidad ingresé mal, ¿cierto? Su URL y me dice, ups, esta página fue movida, por favor, prueba lo siguiente, por ejemplo. Entonces, solo esta frase, esta página fue movida. Entonces, las profesoras, y ¿cierto? El consenso, se hizo la traducción de Tufachi Troy Sugu Tulai. ¿Ya? Y eso, repito, yo no hablo mapudungún, entonces le pido perdón a todas las personas que sí lo hablan por mi pésima pronunciación. Bueno, esa frase que no voy a volver a repetir en mapudungún significa estuvo, pero no está. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el contexto, la traducción no es literal, ¿cierto? Y por eso necesitábamos esta interpretación. ¿Ok? Bueno, estos son algunos de los ejemplos que tenemos de la traducción en el proyecto GeoGebra Mapuche. Y por último, les quiero compartir, por ejemplo, cuál es el estado actual del proyecto, porque ha sido bastante complicado y difícil hacer el trabajo, sobre todo cuando no contamos con recursos monetarios que nos puedan ayudar a pagarle a las personas que están involucradas en el proyecto para que puedan dedicar tiempo de su trabajo. Entonces, actualmente seguimos en la primera fase del trabajo, ¿cierto? La cual corresponde a traducir el sitio web y sus herramientas. Y en el momento actual estamos tratando de incorporar a más personas para poder agilizar la traducción y también abordar otras áreas de la traducción que serían ya con los conceptos matemáticos, ya que al ser una iniciativa independiente, ¿cierto? No contamos con recursos que nos apoyen a que los integrantes puedan dedicarle tiempo de su trabajo a este proyecto. Entonces también es, por ejemplo, si alguien está interesado en traducir GeoGebra, por ejemplo, al náhuatl, al maya o a otro de los lenguajes e idiomas que tenemos en nuestra región, pues yo le recomendaría también que lo comiencen, ¿cierto? No necesitan mucho más, solo las ganas de comenzar, pero que a la par vayan buscando algún concurso en donde puedan acceder a recursos monetarios que le permitan dar una estabilidad a este tipo de proyectos. De lo contrario, lo que nos está pasando a nosotros es que se dilata mucho. Sin embargo, es un proyecto muy bonito. Imagínense que pudiésemos tener, por ejemplo, GeoGebra, el software, utilizarlo en las comunidades del sur de Chile, donde vive el pueblo mapuche, y que pudiese utilizarse el software con los niños en las clases de matemáticas, pero que el software esté completamente traducido al mapudungún. Ahora, así puede pasar, por ejemplo, en México con el náhuatl, en Centroamérica con el
con el Maya, por ejemplo. Entonces, imagínense lo bonito que sería hacer eso. Así que, bueno, esta fue mi presentación para compartir con ustedes este proyecto de alcance regional de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, específicamente el proyecto de GeoGebra Mapuche. Espero que les haya parecido interesante y cualquier pregunta, pues se las comunican ahí a los miembros del grupo de discusión y yo con gusto se las estaría respondiendo. Acá están mis datos de redes sociales, ese es mi correo, esa es mi página de Facebook, mi Twitter, ¿cierto? Entonces me pueden escribir por cualquiera de esos medios y yo con gusto estaré respondiendo. Así que muchísimas gracias por su atención y los dejo con el resto del grupo. Chao, chao.